intentamos llevar la conversación era a algo que tiene que ver con esto en Europa, y es que en Europa hay como muchos ejemplos de cómo el centro se termina volviendo la puerta de entrada de estas extremas derechas y estos autoritarismos. O sea, ese discurso liberal termina facilitando que estos autoritarismos avancen y terminen copando espacios de poder en el Estado. Porque entonces el man decía, o sea, yo le preguntaba, por ejemplo, por J. P. Hernández, como ustedes por qué tienen a ese man en ese partido y no lo han expulsado. Y el man decía como, pues es que a ver, tenemos que, no, yo jamás perseguiría a alguien por su pensamiento, y yo como que, hombre, pero es un facho, o sea, porque tienen a un facho en el Partido Verde. No Entonces, lo tiene que perseguir, pero no tiene que estar en el mismo partido tampoco. exacto, pero digamos lo que, o sea, su justificación fue como que yo jamás perseguiría a alguien por su pensamiento político. Entonces, ¿cómo ve, cómo conecta su merced eso que está pasando en Europa, que pasa también en Estados Unidos, que ha pasado, digamos, en otras partes del mundo, ese papel del centro, tal vez con lo que está pasando acá, o su merced, cómo la ve, si hay una conexión o no? Yo creo que uno de los, o sea, en Europa lo que está pasando es, en esa Europa occidental, lo que está pasando es que los centros se están desdibujando, ¿cierto? Justamente esta mujer que salió del link, que dijo yo voy a mi propio partido socialdemócrata, con, ¿cómo es que dicen los Simpson? Con mujerzuelas y juegos de azar, pues no le fue nada bien, ¿cierto? Le fue mejor a la izquierda. Y a la que mejor le fue, pues fue a la derecha, que además es una cosa muy particular en Alemania porque la derecha está liderada por una mujer lesbiana, ¿no? Eh, lo cual demuestra que no en todos los lugares las discusiones de género están en el mismo lugar, ¿cierto? Hay sociedades que ya tienen esto absolutamente apropiado y realmente no hace parte de una discusión ideológica, sino... O son discusiones de género que no son que no meten en el centro la interseccionalidad, o sea, De como acuerdo. que se quedan en el tema del techo de cristal y ya. Exacto. Pero digamos, eso en Europa está ocurriendo. Hay un debilitamiento de los centros y para mí, y un poco para lo que se concluía en la conferencia internacional, también es que fue una conferencia de 5 días, ¿no? No fue como así como hablamos un día, 2 horas y ya, sino fue, digamos, mucho tiempo de reflexionar, de hablar, de conocer las realidades. Y parte de la conclusión tiene que ver con que justamente en un momento de disputa tan fuerte en que o es aquí o es allá, o es la vida o es el capital, o son los derechos de la gente, o son los bolsillos de los capitalistas, pues las soluciones o más bien las estrategias que tú le planteas a la gente, esto que tú llamas las propuestas sexys, pues tienen que ir hacia alguno de esos dos lados. No hay propuesta sexy de vamos a ser sensatos y hablar pasito para que todo el mundo se sienta cierto cómodo o vamos a hablar solo sobre la tolerancia y demás, porque la gente está en un momento en el que necesita soluciones reales que operen en esta situación, en esta disputa concreta. Puede no ser exactamente lo mismo que ocurre acá, pero a mí el ejemplo más interesante para ya analíticamente reflexionar sobre el tema del centro es lo de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos justamente su régimen bipartidista, que además está pensado para que partidos de izquierda nunca surjan. A veces uno mira la realidad norteamericana y la mayoría de gente piensa que en Norteamérica no existe gente de izquierda. Es mentira, hay partidos, hay movimientos, hay expresiones, digamos, de opinión, hay medios de comunicación, hay un montón de cosas que tienen que ver con las izquierdas. Es gente que tiene militancias de pronto con el boom de Bernie Sanders o de Alexandria Ocasio, pues mucha gente ha podido decir, oiga, sí, hay algunas figuras que son más a la izquierda que los demócratas, pero finalmente les toca refugiarse en el Partido Demócrata, porque en el sistema electoral norteamericano no puede existir una realidad de izquierda, no puede haber un partido de izquierda que tenga chance de participar electoralmente. Y ahí fíjense que parte de lo que ocurre y lo que nos decía la gente que estaba en Estados Unidos ahí me pareció muy interesante es que el triunfo de Trump no es solamente un triunfo que tú puedas interpretar como no, ya se construyó una hegemonía derechizada en Estados Unidos y toda la gente, un poco esta versión de estas propagandas de burla que los chinos están haciendo sobre los gringos ahora, y es que toda la gente está convencida que Trump es la solución y son un montón de gente boba y tal. No, ellos mismos decían, aquí el problema no es
que Trump sea lo máximo que la gente se imagina o que toda la gente está convencida de los valores y propuestas de la derecha. Lo que pasa es que el Partido Demócrata no puede ser más radical en sus propuestas porque su misma lógica, su configuración, digamos, histórica no se lo permite. Y como no puede haber un partido de izquierda más allá del Partido Demócrata para que compita electoralmente con opciones de ganar, pues el Partido Demócrata termina decepcionando. Y este análisis que me pareció muy interesante y muy lúcido, ellos lo demuestran mostrando como en muchos de los departamentos, de los estados de Estados Unidos, hay una abstención que se presentó también en estas elecciones. O sea, Trump no ganó solamente porque haya arrasado, Trump ganó también porque mucha gente se abstuvo de apoyar a los demócratas porque la postura demócrata les pareció muy tibia frente a las realidades del país. Y yo creo que hay un elemento muy interesante que analizar. No es que necesariamente las sociedades se estén derechizando. De pronto, al contrario, las sociedades están reclamando unas respuestas más radicales en clave de lo que para la izquierda es la radicalidad, ¿no? O sea, diga la raíz de los fenómenos de lo que está ocurriendo, y al no haber una opción que defienda esa radicalidad, como en el caso del sistema electoral gringo, pues la gente prefiere abstenerse y pues ahí obviamente Trump arrasa, ¿sí? Y eso me parece clave de pensar, ¿sí? Porque si no, nosotros mismos terminamos difundiendo una idea de que mejor dicho, todo se derechizó y que la gente está a la derecha. Y lo peor aún, ahora sí, lo que intentan convencernos acá, y es que el sentido común de la derecha es el sentido común de la sociedad, ¿cierto? Que es lo que todo el mundo piensa y eso es falso, no es verdad. Entonces, creo que ahí hay un debate muy interesante, no solo el rol del centro. Yo entiendo, digamos, lo que tú dices de Ariel, o sea, obviamente hay una gente que tiene un lugar electoral que necesita defender y si para eso, pues, tiene que decir que el centro es súper importante y demás, está bien. Eso es como el juego político, pero yo digo, analizándolo más sociológicamente, si se quiere, pues no es tal el lugar de los centros en medio de esta disputa y ellos también tendrán que reflexionarlo. Yo digo, mira lo que le está pasando al Partido Verde, pero mira lo que le está pasando al Partido Liberal, o sea, todos los partidos están un poco por dentro tensionados porque saben que aquí o hay que optar por irse al lado de un programa reformista de transición, que es un poco lo que está proyectando nuestro gobierno, o es un asunto de, pues, de terminar defendiendo el statu quo, ¿sí? Pues ellos saben que en algún punto tendrán que tomar decisión. Unos van a un lado, otros a otro. Por eso, pues, aparentemente están en el verde personajes tan disímiles como JP, como Ariel, como Inti, pero en algún punto pues tendrán que tomar decisión y ya cómo organicen internamente las reglas de juego para que esa decisión se tome, para que todo el mundo pueda seguir jugando, pues será seguramente un arreglo pragmático, pero sin duda desconfigura políticamente al Partido Verde, por ejemplo, para hablar de acá, ¿no? Entonces, entre la pragmática política, análisis sociológico de la realidad y un poco como la comprensión de las doctrinas y de los programas políticos, pues yo creo que también hay que distinguir, porque si mezclamos todo eso como si fuera lo mismo el análisis, pues sin duda vamos a llegar a conclusiones erróneas, yo creo. Sí, de hecho yo en esa conversación insistía en algo mucho que como que no diferenciaban otros, y es que el Partido Verde no es una sola cosa, como el Partido Verde no es Claudia López, por ejemplo, el Partido Verde son un montón de tendencias y segmentos y mayoritariamente sigue siendo un partido de gobierno a pesar de los que quieren incidirse. Pero a propósito de lo que su merced comentaba, hay una pregunta de Rocío Calderón que creo que es importante. ¿Qué preparación intelectual y de economía deben tener claro los nuevos dirigentes de la izquierda para comenzar a moverse del capitalismo a otras formas de economía cooperativa? Y lo digo por algo que nosotros hablamos resto y es eso, qué es eso de la economía popular, qué experiencias hay que uno sabe y también como que palpa en la sociedad colombiana que sabe que son alternativas a ese capitalismo depredador, que es lo que a nosotros nos gustaría fortalecer aquí y que también tiene que ver con experiencias de otros lados o de otros pueblos que vale la pena fortalecer y apoyar desde lo público y que nos dan pistas de esa sociedad que queremos y que no solo se trata, y pues que nos demuestra que no solo se trata de rechazar lo que está mal o lo que no creemos que debe seguir funcionando como está funcionando.
Sí, yo frente a esta pregunta que hace Rocío, gracias Rocío por la pregunta de qué tipo de características debe tener estos dirigentes que hoy en día vamos formando. Esto lo hablábamos hace poco con nuestro equipo también en el consejo y yo creo que es muy urgente volver a unas pautas de cómo leemos la realidad, porque creo que a veces también, mejor dicho, los discursos no pueden ser solo discursos, para decirlo en términos sencillos. ¿Sí? Los discursos que transmitimos deben estar basados en una profunda comprensión de las contradicciones que está atravesando la vida de nuestra gente, de nuestras sociedades en este momento, no solo hablar por hablar, no solo acusar al otro por acusarlo, y ahí sí, como diría la derecha, y es un término que es muy cómodo para la derecha, pues polarizar por polarizar, ¿sí? Como diciendo, aquí hay unos azules y aquí hay unos rojos, aquí hay unos blancos y aquí hay unos negros, y nosotros en la historia de Colombia tenemos unos ejemplos muy claves en ese sentido, la historia de Colombia con el Frente Nacional o con la violencia bipartidista, que finalmente las dirigencias de ambos partidos iban para el mismo lado, pues tiene estos ejemplos muy claros. ¿Sí? Entonces yo creo que una de las cosas claves aquí es que debemos volver, o sea, nuestra dirigencia, Rocío, debe ser una dirigencia primero que construye colectivamente, que no es una suma de individuos y ya, que es una de las dificultades que tendremos que resolver muy grandes en el pacto, ¿cierto? En términos de formas de construcción de la izquierda, pero también nuestra dirigencia debe ser una dirigencia que entiende profundamente qué le ocurre al pueblo, qué le ocurre a su propia vida, cuáles son las dificultades que la gente está sufriendo realmente, pero también cuál es la estructura de nuestra economía que nos permite transformar estas situaciones. Yo creo que esto ha sido de las cosas más interesantes de este gobierno y es ver el gran debate que se ha abierto en el país sobre todas las decisiones de gobierno, pero es porque todas las decisiones de gobierno realmente apuntan a asuntos centrales de la economía política del país. La reforma de la salud, claro que su centro es que toda la gente pueda ser atendida con dignidad, con plenitud, con garantías en sus condiciones de situaciones y necesidades de salud. Pero a lo que va la reforma de la salud es que aquí la salud se ha vuelto un lugar, un nicho de la economía en el cual hay unas pigañas que chupan y chupan y chupan y chupan esa plata del recurso público, como lo hemos visto con esto de la estructuración vertical y demás, que terminan quedándose con todo el recurso y entonces ya la salud no es para preocuparnos por el bienestar de la gente, sino que la salud es para que unos pocos se enriquezcan. Y eso es una discusión de economía política. No solo es una discusión de derechos, ¿cierto? Y yo creo que necesitamos que nuestra dirigencia tenga esa capacidad de leer lo que está ocurriendo. Esto mismo está pasando con los PAEs de educación, con la alimentación de los niños y de las niñas en los colegios. Esto mismo está pasando con lo que vimos de los recursos de la paz, ¿cierto? O sea, entender esto profundamente es muy importante para saber hacia dónde deben estar orientadas las propuestas, por un lado de transformación del Estado, porque ahora sí, yendo a nuestras realidades latinoamericanas, aquí es relativamente corta, de pronto con excepción de países como México o como Argentina, que tienen una tradición en la construcción del Estado desde lo socialdemócrata o desde lo progresista, poco más amplia que otros lados, pero aquí en nuestras realidades hasta ahora estamos entrando a decir el Estado es una cosa que hay que transformar y eso requiere un nivel de conocimiento muy profundo, ¿cierto? Y muy fino, no así general. No como, ay, sí, es que siempre lo han manejado 40 familias y entonces esas 40, sí, eso está bien, hay que decirlo, pero hay que saber cuáles son las 40 familias, en qué sectores mueven sus recursos, cómo se enriquecen, cómo están, de dónde a dónde va la plata, quiénes se están enriqueciendo con esto, ¿cierto? Cómo la están conectando con otros sectores de la economía, cómo está sirviendo la estructura del Estado para que eso ocurra, ¿cierto? Entonces ese es un tipo de conocimiento. Y lo otro es, necesitamos una dirigencia realmente capaz y dispuesta permanentemente en términos de método político de hablar con la gente, de volver permanentemente a la gente en lo concreto, ¿cierto? Estar allí, no quedarse en un curubito por allá, ¿cierto? Como en su propia realidad del mundo político formal, sino permanentemente en diálogo con la gente. Eso es algo que a mí me impresionó, pero todas las izquierdas de todos esos 31 países que estuvimos allí tenían esta misma conclusión y es que ha habido una desconexión en términos del método político de las dirigencias políticas de las izquierdas con la ciudadanía. Y eso es algo que todo el mundo Y está... su merced, ¿por qué cree que pasa eso? O sea, si es una cosa generalizada, que no es una cosa de acá, ¿por qué cree que está pasando eso? Yo ¿O creo que qué?
pueden ser diversos factores, ¿no? Que en algunos lados pesan unos más que en otros. Por ejemplo, lo que te decía, en Europa, pues seguramente tiene mucho que ver con este grado de acomodación de la gente en sus vidas, tiene que ver con de pronto unos niveles de burocratización en los mismos partidos, tiene que ver con de pronto haber asumido, y aquí nos puede estar pasando algo similar, que de lo que se trata la política es de estar permanentemente, más que todo, dándole peso a un diálogo de las alianzas, ¿cierto? De por dónde construyes las alianzas, porque de pronto tú solo no tienes la capacidad y entonces lo que tienes que dedicarte es todo el tiempo a darle peso a las alianzas, lo cual no está mal darle peso a las alianzas, lo que está mal es solo darle peso a las alianzas, ¿cierto? Y no las demás cosas. Creo que ocurre también por una serie de aspectos ideológicos, de método de pensamiento que tienen que ver con cuáles son los debates que ubicas como centrales. Mientras más abstractos son los debates que ubicas como centrales, mientras de pronto te alejas un poco de las realidades concretas de la gente. Sí, esto fue interesante lo que decían los alemanes, que para ellos pues había vuelto a ser un redescubrimiento, digamos, en su método político, y es ellos decían, claro, nosotros teníamos a la derecha al frente hablando 24/7 mal de los migrantes son tales por cuales, además son negros, además son feos, además huelen a feo, además nos quitan los trabajos, además todo lo posible malo y malvado que pueda haber son representación del demonio, lo que se te ocurra en términos de argumentación, porque además los ves en las calles de Berlín, lo ves en las calles de Alemania, este tipo de argumentaciones impregnadas, ¿no? En las paredes, en los periódicos, en, en, en la simbología, pero adicionalmente esto, ellos decían, claro, entonces nosotros al comienzo decíamos, nuestro rol es defender la migración. Entonces nos íbamos a todos los debates a defender la migración, a decir el migrante es nuestro enemigo y tal. Y claro, era tal la pared que había logrado construir en términos de narrativa, de discurso, la derecha frente al tema de la migración, que ellos decían no lográbamos romperlo. ¿Cómo lo rompimos? Volviendo a hablar la gente sobre su vida básica, no poniendo la discusión de la migración de primera puerta de entrada, sino, ¿cierto? Hablando de esto, ¿a usted qué le preocupa? Ah, no, a mí me preocupa que no puedo llegar a fin de mes. A mí me preocupa que mi salario no me alcanza para comprarle, un señor decía, yo tengo que escoger entre comprarle los lentes, las gafas a mi hijo o las mías. Ambos los necesitamos, pero no tengo cómo comprar ambas, entonces tengo que decidir qué voy a hacer. Entonces, a través de este tipo de entradas, lo que ellos empezaban a hacer era un diálogo con la ciudadanía sobre por qué le está ocurriendo esto a la gente trabajadora alemana en este momento.